Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Efesios, un estudio inductivo. La carta a los Efesios enfatiza la soberanía de Dios, la gracia salvadora y a la Iglesia como el cuerpo de Cristo, donde judíos y gentiles son reconciliados en una nueva humanidad por la obra de la cruz. Bienvenidos a este apasionante estudio. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por la oportunidad que me das de estar aquí para compartir este estudio de tu palabra. Y te suplico que me guíes para hablar lo que tengo que hablar y que tu Espíritu sea quien habla directamente a cada una de las personas que siguen este estudio, que seas tú inspirando a cada uno a recibir las verdades que tú quieres revelar a cada uno. Te ruego que nos bendigas en esta lección y entregamos todo este tiempo para tu gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos a nuestra lección número 12 de Efesios Inductivo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 10. Y para eso voy a iniciar leyendo los versículos 1 y 2. Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y así, pues vamos a pasar a nuestras ayudas visuales para las preguntas que le tenemos al texto, para que nos podamos orientar un poquito más en este estudio de hoy. Aquí hay dos acciones que debemos llevar a cabo. ¿Cuáles son esas dos acciones? Bueno, pues las dos acciones son imitar a Dios y andar en amor. Amar a Dios, imitar a Dios, pero tenemos que andar en amor, unos con otros y desde luego para con Dios. ¿Cómo podemos imitar a Dios siendo que Dios es invisible? Mire, hay por lo menos dos formas de imitar a alguien. La primera es por una percepción directa. Es decir, se imita observando cuidadosamente el comportamiento de una persona. Observamos sus gestos, su tono de voz, sus movimientos, es decir, su forma de caminar, su forma de conducir, de trabajar, su manera de hablar, aún sus silencios, y los reproducimos, tratamos de hacer exactamente lo mismo, pero como nunca hemos visto a Dios, esta forma de imitación pues no es posible, ¿verdad? Entonces, en la segunda parte o la segunda forma o manera es por la percepción indirecta. Es decir, cuando se observa e imita las obras, las creaciones o lo que se sabe de esa persona. De esta manera podemos imitar a Dios, aunque no lo veamos. Por ejemplo, en su espíritu creativo, al observar el orden de la belleza, la naturaleza, esa perfección que nosotros vemos de todo lo que Dios ha creado, de todo lo que Dios hizo, y hacer las cosas de la misma manera. Es decir, con orden, ¿verdad? Hacemos todo con orden, tratamos de hacerlo todo bello, tratamos de hacerlo todo con perfección. Podemos imitar su trabajo, pero también su descanso. Porque mire, la vida no es solo trabajo, sino también reposo, porque Dios reposó de todas sus obras. También podemos imitar su bondad, su misericordia, su paciencia y su disposición para perdonar, de acuerdo con lo que sabemos de Él, por medio de lo que nos dicen las Escrituras, lo que nos dice la Biblia. Pero, sea cual fuere la imitación de Dios que hagamos, debemos partir del hecho de que somos, escuche esto,
Somos hijos amados. Somos el objeto de su amor y de sus desvelos. Si es que se puede hablar en alguna manera de desvelos de Dios, porque yo no creo que Dios se desvele por nosotros o que se preocupe por nosotros, en el sentido de que se afana porque no estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos o espera que hagamos. ¿Qué significa andar en amor a la manera de Cristo Jesús? Andar en amor indica una acción, un movimiento, un traslado de un lugar a otro. Eso es lo que es andar, ¿cierto? El progreso, el avance muestra que estamos en movimiento. No es algo estático o inmóvil. Se requiere fuerza de voluntad para andar. Note que no dice sientan el amor, sino que el apóstol dice es anden en amor. El amor es acción y no solo un sentimiento. Es una acción que debe dirigirse en la misma dirección que siguió Jesucristo cuando se entregó a sí mismo para convertirse en una ofrenda y sacrificio que exhala un aroma fragante. Cuando uno ama de esta manera, es decir, sacrificialmente, o cuando se sacrifica por otros, el perfume de esa entrega se eleva a Dios en un olor fragante. En un olor fragante. Cuando usted y yo hacemos eso, es como las oraciones. El Apocalipsis dice que nuestras oraciones suben como ofrenda de incienso. Es como un incienso de olor fragante delante de Dios. Voy a leer ahora Efesios capítulo 5 versículos 3, 4 y 5. Pero, escuche esto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios. Viene aquí una pregunta que es bien necesaria para nuestro estudio cuando estamos leyendo la Biblia. ¿Qué significa la palabra truhanerías? Truhanerías. Un truán es una persona que vive de engaños, vive de estafas, pero también se refiere a la persona que trata de hacer reír a los demás por medio de muecas, por chistes, por payasadas. De truán viene la palabra truhanería. ¿Qué cosas no deben ser nunca, escuchen, nunca tema de nuestras conversaciones? Mira, una traducción libre de estos versículos sería la siguiente: ni siquiera hablar entre ustedes de fornicación, malas intenciones o del amor al dinero, porque a los santos no los favorece, ni tampoco es correcto hacer referencias soeces y obscenas, ni decir tonterías o hablar en forma grosera o vulgar, sino más bien exprésense con acciones de gracias. Cuando dice ni aun se nombre, indica no solo que no debemos hacer esas cosas malas, sino que no debemos incluirlas en nuestras conversaciones. Mira, si bien a veces por fuerza mayor debemos hablar del pecado, como lo hizo Pablo cuando enfrentó ese problema ya de inmoralidad sexual en Corinto, ¿se acuerda? Allí el apóstol tuvo que ser muy explícito. Escuche, tuvo que ser bien explícito para corregir algo que la iglesia estaba tolerando. Pero si eso ocurre y debemos tratar con el pecado de algunos,
Esto no debe obsesionarnos y ocupar el centro de nuestros pensamientos y conversaciones, porque nos debilitaríamos y nos ahogaremos en una gran tristeza. Siempre, mire, siempre es 1000 veces mejor vivir agradeciendo a Dios. Por eso Pablo añadió la frase, sino antes bien acciones de gracias. Por eso, escuche, por eso, en lugar de hablar de casos de inmoralidad sexual, debemos dar gracias a Dios por todo el bien que recibimos de su mano y de cuántas tentaciones nos ha librado. Segundo, en lugar de conversar sobre las malas intenciones de otros, de sus deseos ocultos, de su mente corrompida, debemos expresar nuestra gratitud a Dios porque nos dio un corazón limpio y nos dio la mente de Cristo. Tercero, en lugar de condenar o criticar a los que aman el dinero o codiciar lo que tienen, debemos dar gracias a Dios porque no nos falta nada. Cuarto, en lugar de hacer referencias al sexo con palabras vulgares, debemos agradecer a Dios por la familia, por el matrimonio, por los hijos, por el milagro de la creación de Dios, porque Dios nos hizo. Él nos dio un sexo y todo lo que hizo Dios es bueno, pero lo hizo para el matrimonio, para que formemos una familia y para que vivamos en santidad, porque dentro del matrimonio la relación sexual es santa y pura y no tenemos de qué avergonzarnos en ese sentido. En quinto lugar, en lugar de hacernos los tontos hablando pues tonterías, ¿no? En la Argentina podrían decir pavadas. Yo no sé cómo lo dirían en su país. Es hablar tonterías, hablar bobadas. En lugar de estar hablando necedades, debemos agradecer a Dios porque nos ha dado la bendición de hablar lo que edifica, lo que consuela, lo que corrige, lo que hace bien. En lugar de hacer bromas pesadas, hacer muecas o payasadas, debemos dar gracias porque, igual que a Sara, la esposa de Abraham, Dios nos ha hecho reír con sus milagros, con las bendiciones inesperadas. Dios ha hecho reír a Sara al prometerle que tendría un hijo cuando tenía 90 años. Y así nació Isaac, cuyo nombre significa risa. Risa. Yo quiero detenerme aquí un momentito para lo siguiente. No puedo dejar pasar por alto esta parte aquí que estuve mencionando ya. Dice que, les dije que nosotros debiéramos de no detenernos mucho en los pecados de ciertas personas, porque eso nos daña. Yo tengo una queja contra las personas que yo creo que de pronto lo hacen con una buena intención, pero ellos como que no calculan el daño que están causando. Esas personas que tienen un canal en las redes sociales para denunciar las doctrinas falsas, para denunciar el pecado de los ministros. Yo voy a recordar siempre uno de los predicadores que yo admiré por mucho tiempo fue Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart impactó al mundo de una forma tremenda, como casi ningún predicador lo había logrado. Dicen las estadísticas que a Jimmy Swaggart lo veían aproximadamente, escuche, 200 millones de personas a Jimmy Swaggart. Pero un día, en su debilidad humana, pecó, porque él mismo lo confesó. Mismo confesó su pecado y lo hizo en vivo y en directo ante más de 200 millones de personas.
Muchos no le creyeron que era lágrima de cocodrilo, bueno, en fin, haya pasado lo que haya pasado. Pero la iglesia se detuvo demasiado en el pecado de Jimmy Swaggart y eso afectó el testimonio de la iglesia a nivel mundial. Hoy en día, con esos canales en las redes sociales, especialmente en YouTube, que denuncian el pecado, que denuncian las predicaciones falsas, que denuncian a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, yo los denuncio, pero yo nunca me detengo a decir fulano de tal hizo esto, fulano de tal hizo aquello. ¿Por qué? Porque lo que yo trato de hacer es, con la Biblia abierta, muestro cuál es la doctrina correcta, desde mi punto de vista, desde luego. Entonces, pero ellos, cuando comienzan a denunciar eso y a sacar a flote el pecado y todas esas cosas de la gente, pregunto yo, ¿cómo están beneficiando a la iglesia? ¿No es más bien un daño que están causando a la iglesia al exponer las doctrinas falsas? Ahora, esto de las doctrinas falsas hay que tener mucho cuidado, porque es que las doctrinas falsas dependen del punto de vista teológico de cada quien. Mire, este no es el tiempo para eso, pero quiero dejarlo ahí por lo menos medio en el tintero. Hay un gran predicador, según muchos, que lo admiran muchos, que él habla de la redención limitada. ¿Qué es la redención limitada? Que Cristo vino a morir única y exclusivamente por los que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Él no vino a morir por todo el mundo, sino vino a morir exclusivamente por los que habían sido destinados para salvación desde antes de la fundación del mundo. Esto desde mi perspectiva yo lo cuestiono. Entonces, para ese sector de la iglesia reformada, porque eso es parte de la doctrina reformada, ese sector de la iglesia reformada es correcta esa interpretación. Pero para otro sector de la iglesia, la no reformada, sobre todo la de tendencia pentecostal, eso es un exabrupto. ¿Cómo así que Cristo no vino a morir por todos? Entonces, cuando uno piensa en pasajes como el que leemos de que Dios no tarda su promesa, sino que Dios espera que todos procedan al arrepentimiento, y otra cantidad de textos bíblicos que hablan de la salvación de todos los que quieran abrir su mente y su corazón a Dios. Note, ¿qué es lo que estoy tratando de exponerle aquí? Que esto de la sana doctrina o la mala doctrina depende de una cantidad de factores. Entonces, ¿quién soy yo para estar denunciando con nombre propio a otro, tratando de mostrarme que yo sí soy santo, que yo sí soy el mejor, que yo soy el mejor teólogo, que yo sí tengo la verdadera doctrina? Y pregunto, ¿le estoy haciendo un beneficio a la iglesia? Piensa en una persona que un día está en crisis y ha escuchado que en YouTube hay predicaciones que pudieran ayudarlo, y abre el canal de YouTube y se encuentra con esa cantidad de canales denunciando el pecado de este, el pecado de aquel, denunciando cómo engaña a la gente con esto, con aquello. Entonces esa persona nueva llega y dice, bueno, pero ¿y qué? Entonces, ¿quién me puede ayudar? Así que ni el Chapulín Colorado. ¿Quién me puede ayudar? Si todos son corruptos, todos son malos, todos tienen mala doctrina. No hay uno solo que se salve. No hay uno solo. Tenemos que tener cuidado con eso. Yo creo que parte de la santidad nuestra, no estoy hablando de encubrir pecados, no estoy hablando de pasar por alto el pecado de nadie, solamente que hay normas que el Señor Jesucristo estableció para tratar ese tipo de asuntos. Si usted ve que alguien cayó en pecado, ¿qué dice la Biblia acerca del procedimiento? El procedimiento es el siguiente. No es un procedimiento de Víctor Manuel Buitrago. No es un procedimiento de mi denominación cristiana, no. Es un procedimiento dado por el Señor Jesucristo. Él dijo, tu hermano pecó, llámalo a solas. Hazle caer en cuenta de su pecado. Si se arrepiente, ya, hasta ahí llegó el asunto. Que no se arrepintió, entonces traiga a dos para que escuchen que tú lo estás reconviniendo.
Si la persona no acepta su pecado y no se arrepiente delante de los testigos, tienes otra posibilidad. ¿Cuál es? Díselo a la iglesia entera. Si ya el individuo no acepta su pecado, primero por la reconvención personal, segundo con testigos y ahora ante la iglesia, el Señor Jesucristo dice, sencillo, entréguenselo al diablo y asunto arreglado. Esos canales de YouTube que denuncian el pecado, pregunto yo, ¿se han acercado algún día y en forma personal a hablar con esa persona que están denunciando y decirle, mire, usted está predicando falsas doctrinas por esto, por esto y por esto? O usted está cometiendo pecado por esto, por esto y por esto. Y la solución es que se arrepienta. Son las normas de Dios, no mis normas, las que tenemos que aplicar. Sigo aquí con mi estudio. ¿Quiénes no tendrán herencia en el reino de Cristo? ¿Quiénes serán los que no van a tener herencia en el reino de Cristo? Bueno, la versión latinoamericana dice lo siguiente. Escuche, la versión latinoamericana. Sépanlo bien, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los impuros, ni los ávaros que sirven al Dios dinero tendrán parte en el reino de Cristo y de Dios. El apóstol Pablo lo recalca muy bien para que nadie se engañe pensando que por ser cristiano tiene asegurada la entrada al reino de Dios, no importa lo que haga. A los que están seguros de su salvación, pero viven en el pecado, el apóstol aquí les asegura su perdición. Primero, ni los pornos, es decir, los fornicarios, los que practican el sexo ilícito. El fornicación viene de porneia y de ahí de porneia viene pornografía. Entonces, todo esto tiene que ver con la relación sexual fuera del matrimonio. Esa es la fornicación. También se considera fornicación, de acuerdo a la etimología de la palabra, perpornografía. Entonces tengamos cuidado con esa parte. Segundo, ni los impuros, es decir, los acasartos, es decir, los sucios o maliciosos, ni los ávaros o codiciosos, los ambiciosos, es decir, los que exigen más de su porción, a los cuales denomina idólatras, porque eso es idolatría. Ellos tampoco podrán heredar el reino de Cristo y de Dios. ¿A quién se llama idólatras? Mire, se llama idólatras a los que han convertido a Dios en una imagen, en un objeto que se puede ver y tocar. Los ávaros son idólatras porque han sustituido al Dios Todopoderoso por el todopoderoso dinero. No habrá lugar para ellos en el cielo. Desde luego que no puede haber lugar para ellos en el cielo. Efesios 5, 6 y 7. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. ¿Qué son las palabras vanas? Las palabras vanas son los argumentos huecos, los argumentos vacíos y sin verdadero fundamento. Las que, como aquí en este caso, niegan la gravedad del pecado y las consecuencias eternas que tiene el pecado. Se advierte sobre este peligro. El peligro de ser engañados significa que algunos cristianos realmente serán envueltos
en estos argumentos y pueden ser confundidos. Porque siempre habrá gente que intentará desacreditar y quitar fuerza a la palabra de Dios, diciendo que las cosas no son tan así como se dice. ¿Ah? ¿Sobre quiénes viene la ira de Dios? La ira de Dios es una furia santa. Tengan en cuenta eso. Es una furia santa. Dice por estas cosas. Es decir, contra los hijos de desobediencia. Es decir, sobre los rebeldes o los que no obedecen. Por lo cual, los miembros de la iglesia no deberían consentir con ellos, no deberían convivir ni comulgar con ellos. No seáis pues partícipes con ellos, dice. La Nueva Biblia Española dice, no sean cómplices de ellos. Este es uno de los mayores peligros, dado que algunos que se niegan a obedecer a Dios pueden ser nuestros familiares, nuestros amigos muy queridos de pronto, y de los cuales no queremos desprendernos porque los estimamos. Sin darnos cuenta, al escuchar sus palabras vanas, los argumentos de su desacuerdo, podemos quedar pegados a ellos y en consecuencia sufrir el mismo castigo. Para que esto no suceda, viene la advertencia paulina: no seáis pues partícipes con ellos. No seáis partícipes con ellos. Vamos a leer ahora versículos 8 y 9. Porque en otro tiempo, escuche, en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Qué diferencia podríamos notar nosotros entre andar en la luz y vivir en la luz, andar en tinieblas y tener tinieblas? ¿Qué diferencia hay entre estar en tinieblas y ser tinieblas? ¿Y qué diferencia hay entre estar en la luz y ser luz? La expresión que usa aquí el apóstol Pablo de erais tinieblas nos indica que nuestra naturaleza y esencia procedía de allá, de la oscuridad. Y esto significa mucho más que estar en tinieblas. El que está en tinieblas está rodeado por la oscuridad, pero el que es tinieblas es la misma oscuridad. Donde entra, todo se oscurece. Asimismo, de la misma manera, de la misma forma, ser luz es diferente a estar en luz. ¿Por qué? Porque nuestra esencia y nuestra naturaleza es luz. Si uno solo está en la luz, puede salir de la luz. Pero el que es luz en todo momento. Y no importa si sale o entra, siempre alumbra por su propia naturaleza. Este es un asunto bien importante, mire. Una cosa es ser tinieblas y otra cosa es vivir en las tinieblas. Otra cosa es ser luz y otra cosa vivir en la luz. En este caso lo más importante es ser luz, porque donde quiera que vayamos habrá luz. ¿Qué significa andar como hijos de luz? Podemos notar entonces que después de la exhortación de andar como hijos de luz, se refiere al fruto o al resultado del Espíritu, donde florece toda bondad, honradez y sinceridad, dice la Nueva Biblia Española. Aunque en la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo menciona otro fruto, que es el fruto del Espíritu, ¿cierto? El fruto del Espíritu que tiene 9 ingredientes.
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas. Aquí se circunscribe el fruto del Espíritu que produce luminosidad, por lo cual, andar en la luz significa producir el fruto de la bondad. Este es uno de los frutos que también se traduce por generosidad. Los que andan en tinieblas son mezquinos, avaros, egoístas, piensan solo en sí mismos. Aún su aparente bondad está cubierta de tinieblas. Sus motivaciones para hacer el bien están manchadas por esa búsqueda de aplausos, de reconocimiento, de prestigio. Andar en la luz es ser generosos, bondadosos, misericordiosos y todo de manera desinteresada. Segundo, también andar en la luz significa producir fruto de justicia. La justicia es, según el significado griego de la palabra, lo que Dios demanda, lo que es recto, bueno. La justicia es rectitud, integridad, buenas obras y cumplimiento de los deberes religiosos. Y tercero, ya por último, andar en luz significa producir fruto de verdad, veracidad, sinceridad, buenas intenciones. Muy bien, vamos ahora a, en este momento, tratar de memorizar un versículo como lo hacemos al terminar la lección. Entonces el versículo para hoy es Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. No está difícil, no está fácil, lo hemos escuchado muchas veces, seguramente usted se lo ha escuchado muchas veces a su pastor o a su líder o a su maestro de la escuela dominical o de la escuela bíblica. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Escuche, sed imitadores ¿de quién? De Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5, 1 y 2. Muy bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 12 de Efesios Inductivo. Espero que nos podamos ver en la lección número 13 y hasta entonces que Dios le bendiga mucho más de lo que le ha bendecido hasta ahora. No olvide que si tiene preguntas, inquietudes, me las puede enviar a mi correo electrónico que es victorbuitrago@gmail.com o ahí en la cajita de comentarios deje su comentario y yo casi siempre respondo todos los comentarios. Dios le bendiga. Gracias por vernos. No olvide suscribirse y tocar la campanita. Toda la gloria sea para Dios.